Dicen que la lluvia no puede oírte gritar, pero juro que cuando golpeé el escritorio con el puño, el trueno de afuera esperó a que terminara antes de estallar. El detective privado Mateo no se inmutó. Solo me miró con esos ojos cansados y dijo: «Gabriel, te está engañando, pero no tenemos la prueba gráfica». «¿No hay fotos?», pregunté, mi voz saliendo rasposa. «¿Cómo graba?». Negó con la cabeza lentamente, tamborileando en el borde de una carpeta de Manila. «Conduce un todoterreno negro con los cristales tintados. Siempre aparca en la zona ciega, se encuentran a escondidas fuera de plano. Provee 3 ángulos diferentes. ¿Y estás seguro de que es ella?». Tenía la garganta seca. Mi corazón era un redoble de furia. La vi abrazándolo una vez. Nada lo suficientemente físico para un tribunal. Nada que pudieras llevar a un abogado. Solo abrazos largos, la mano en su pecho. Hizo una pausa. Me dedicó esa mirada cautelosa y compasiva que había llegado a odiar. «Creo que sabe cómo ser cuidadosa». Cuidadosa. Ana siempre había sido cuidadosa. Era el tipo de mujer que limpiaba las encimeras 2 veces después de preparar el té, que registraba sus entrenamientos y nunca se saltaba una limpieza dental. Solía encontrarlo encantador. Ahora se sentía como una estrategia. Fuera de la ventana de la oficina, el cielo de Valdivia se abrió, la lluvia martilleando contra el cristal como puños. La tormenta no había hecho más que empezar, y yo también. Me levanté con cada músculo de mi cuerpo tenso. Mateo dijo algo, probablemente sobre paciencia o mantener la calma, pero no oí ni una palabra. Mi sangre era demasiado ruidosa. ¿Qué harías si alguien destrozara toda tu vida detrás de un cristal tintado? Porque en este momento todo lo que tenía era una sospecha vestida de sombras y una esposa que me miraba a los ojos cada noche y me preguntaba: «¿Qué tal mi día?», como si no hubiera quemado la casa mientras yo estaba en el trabajo. No grité, no lancé la silla, simplemente cogí mi abrigo, asentí una vez y dije: «Me llamarás en cuanto tengas su rostro, ¿verdad?». Mateo no respondió, solo asintió y me entregó la carpeta vacía de pruebas llena de veneno. Caminando hacia mi coche, el viento atravesó mi abrigo. Chile en octubre no es amable, pero esa noche el frío se sintió personal. Dentro de la camioneta me quedé sentado con las manos en el volante, respirando entre dientes. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el retrovisor, como un hombre que no había conocido antes. Ana, mi esposa, mi compañera durante 9 años, la mujer que solía pasar sus dedos por mi pelo cuando me quedaba dormido en el sofá. Ahora estaba tocando a otro en secreto, y no tenía ni idea de quién era. Sin nombre, sin rostro, solo una sombra envuelta en cristales tintados y secretismo. Pero esto ya no se trataba de pillarlos en el acto. Se trataba de no perderme a mí mismo en el proceso. Ese era el objetivo: no gritar, no desmoronarme, sino hacer que lo viera, que lo sintiera, y salir de allí con cada gramo de dignidad que ella creía que podía robarme. La tormenta afuera se intensificó, un gruñido distante sacudiendo la calle. No sería la última vez que oiría truenos esa semana. Y créeme, lo que vino después golpearía más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Para cuando entré en el camino de entrada, la lluvia se había suavizado, pero mi mandíbula todavía estaba lo suficientemente apretada como para romper una muela. Nuestra casa de 2 pisos, estilo tradicional, estaba allí, como un perro bien educado. Luces cálidas brillando a través de ventanas empañadas, macetas ordenadas en el porche. Ni una sola cosa fuera de lugar. Es curioso cómo la traición no estropea el césped. Entré y me recibió el aroma a albahaca y a horneado. Ana estaba en la cocina tarareando algo débil y melódico, probablemente Phoebe Bridgers. Siempre decía que la música triste la ayudaba a cocinar mejor. Se giró cuando oyó el clic de la puerta al cerrarse. Su sonrisa fue instantánea y pulida, como la de una anfitriona recibiendo a un invitado. «Hola, cariño». «Mal tráfico». Mi corazón no dio un vuelco. Se hundió. Forcé una pequeña sonrisa.
Ya sabes cómo es Valdivia. Cuando llueve todo se ralentiza. Se acercó y me besó en la mejilla. Sus labios estaban cálidos, indescifrables. La cena ya estaba servida. Pollo picata, su plato estrella para las noches de conciencia tranquila. Nos sentamos uno frente al otro, como siempre en una cocina que había sido testigo de años de bromas casuales, tranquilas noches de martes y música suave saliendo del altavoz Bluetooth. Esta noche nada de eso importaba. Empezó a hablar de algo sobre el perro enfermo de su compañera de trabajo, luego sobre el proyecto de renovación de su oficina. Asentí en los momentos adecuados. Solté algún ocasional. Ah, de verdad. Y qué locura. Pero mi mente estaba en un laberinto. Lo estudié todo. La forma en que masticaba más lento de lo habitual. Sus ojos un poco demasiado ansiosos por encontrarse con los míos. Siempre había sido una mentirosa decente, pero últimamente se esforzaba demasiado por parecer casual, como una actriz en un papel que había ensayado en su cabeza todo el día. Y yo actué como un profesional. ¿Te imaginas compartir fettuccini con alguien que esconde una segunda vida en los pliegues de su bolso? Porque así es exactamente como se sentía. La forma en que rellenó mi vaso de agua 2 veces sin que se lo pidiera. La forma en que se rió un poco demasiado fuerte cuando mencioné un podcast que ni siquiera había escuchado. No era real, era teatro, teatro doméstico, y ambos fingíamos no notar que el telón se estaba cayendo. Miré alrededor de la cocina, el salpicadero de azulejos que había pasado un fin de semana instalando el cuadro que eligió en alguna boutique de Santiago. Todo se sentía estéril, ahora como un escenario construido para evitar que los secretos resonaran demasiado fuerte. Entonces, dijo entre bocados, estaba pensando que podríamos hacer una escapada de fin de semana el mes que viene. En algún lugar del valle, quizás un viñedo. No hemos hecho eso en mucho tiempo. Asentí lentamente. Claro, suena bien. Se reclinó mirándome con curiosidad. ¿Estás bien? Has estado un poco callado últimamente. Me encogí de hombros. Solo cansado. El trabajo ha estado a tope. No era una mentira, pero tampoco era la verdad que ella merecía. Cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. Si hay algo que te preocupa, quiero saberlo. La miré. Entonces la miré de verdad, y por un segundo vi a la chica con la que me casé, la que lloraba durante los documentales y se ponía mi sudadera de la universidad para dormir. Pero ese segundo pasó, y todo lo que vi fue a la mujer que llegó a casa con un perfume diferente el jueves pasado, y no pensó que me daría cuenta. Lo sé, dije suavemente, y te lo diré cuando pueda. Su sonrisa flaqueó solo por un instante. Luego regresó como si nunca se hubiera ido. Después de cenar, se acurrucó en el sofá con una copa de vino y su portátil, haciendo clic en inspiración de diseño para un baño de invitados que no necesitábamos. Me quedé en el pasillo observándola con los brazos cruzados, invisible. No me pidió que me uniera a ella. Yo no me ofrecí. Éramos 2 personas en una casa perfectamente iluminada, viviendo una mentira perfectamente elaborada, y cada momento de silencio se alargaba más que el anterior. A la mañana siguiente, las nubes sobre Valdivia se abrieron lo suficiente para que un resquicio de luz solar pintara el horizonte. Pero no lo sentí. Ni siquiera me molesté en tomar café. Tenía el estómago demasiado anudado. El centro de la ciudad parecía limpio y profesional, como si quisiera fingir que las cosas malas no ocurren en las ciudades pequeñas. Aparqué frente al bufete de abogados, un elegante edificio de paredes de cristal encajado entre una vieja librería y un estudio de yoga boutique. Adentro, el aire olía a madera pulida y a un tenue limpiador de limón. La recepcionista me dedicó una sonrisa corporativa y me indicó una oficina en la esquina donde la placa decía M. Cárdenas, Derecho de Familia. El señor Cárdenas se levantó para estrecharme la mano. Finales de los 50, camisa impecable, corbata gris acero
y una mirada que me decía que había visto matrimonios desintegrarse con menos causa que el mío. «Señor Gabriel», dijo señalando una silla, «hablemos de opciones». Me senté con los hombros tensos. La silla era demasiado blanda, como si todo en ese lugar estuviera diseñado para adormecerte y hacerte pensar que el dolor tenía una solución educada. «Iré al grano», dije. «Mi esposa tiene una aventura. Quiero salir de esto y quiero hacerlo con mi dignidad». Asintió entrelazando los dedos. «Tiene pruebas de la infidelidad, Dude. No hay fotos, solo sospechas, y un detective privado que dice que está siendo cuidadosa». El señor Cárdenas suspiró por la nariz. Desafortunadamente, las leyes de divorcio sin culpa de Chile no se preocupan por las sospechas. Sin una prueba concreta, una prueba física, se enfrenta a una división de la propiedad al 50-50, posiblemente una pensión compensatoria dependiendo de sus ingresos en comparación con los suyos. Es diseñadora de interiores de nivel medio, dije sec, gana lo suficiente para comprar suculentas falsas y llamarlo ambiente. Sus labios se crisparon, casi una sonrisa, pero no del todo. «Entiendo lo exasperante que se siente esto», dijo, «pero legalmente necesitaría pruebas de intimidad física, un beso, grabaciones de un hotel, algo irrefutable. Así que hasta que consiga eso, espero». «Usted espera», confirmó. «Actúa con normalidad. No revela sus cartas, porque en el momento en que ella sospeche que usted sabe algo, empezará a tejer su propia versión de la historia». Me incliné hacia adelante con los codos en las rodillas. ¿Y si simplemente me marcho, le doy la casa y empiezo de nuevo en otro sitio? No parpadeó. Podría, pero pregúntese por qué la persona que rompió los votos debería quedarse con el premio. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No se trataba de las encimeras de granito ni de los muebles de patio de segunda mano que juramos que mejoraríamos. Se trataba de la verdad, de ese tipo de justicia silenciosa, la que no grita ni suplica, sino que llega tranquilamente con los recibos en la mano. «No quiero venganza», dije, «más para mí que para él. Solo no quiero ser el tonto de esta historia». El señor Cárdenas asintió lentamente. «Entonces, no lo sea, pero sea inteligente. Reúna lo que necesita. Mantenga la calma. El momento oportuno lo es todo en asuntos de silencio». Deslizó una tarjeta de visita sobre el escritorio. «Si las cosas se complican, llámeme. Pero recuerde, no se trata de ganar. Se trata de no perder todo lo que ha construido». Salí de esa oficina con la tarjeta en el bolsillo y una presión en el pecho que no podía nombrar. Afuera, las nubes habían vuelto. La lluvia empañaba el parabrisas mientras estaba sentado al volante, inmóvil. Esto no iba a ser rápido ni limpio, pero ya podía sentir que algo cambiaba dentro de mí. No gritaría, no me iría dando un portazo. Esperaría, y cuando llegara el momento, ella me vería de verdad, solo que no la versión de mí que pensaba que se quedaría callada. Para el jueves, la lluvia se había convertido en un susurro constante del tipo que cubre Valdivia de gris y hace que todo parezca contener la respiración. El trabajo debería haberme distraído. Mi departamento en la agencia ambiental local estaba hasta el cuello de propuestas de restauración de humedales, y tenía hojas de cálculo esperando como bocas hambrientas. Pero mi mente seguía divagando. Cada línea que leía se convertía en la misma frase. «Te sigue mintiendo». Mantuve la cabeza gacha, interpretando el papel. Ese era el trabajo. Ahora, marido de noche, analista atormentado de día. Fue entonces cuando oí su risa. No la de Ana, la de Teresa. Teresa Muñoz tenía ese tipo de risa que no encajaba con el tiempo. Ligera, repentina, honesta. Era la enlace de humedales de la agencia. Aguda, fiable, y la única persona en la oficina que bebía café solo como si fuera medicina. Siempre habíamos sido amigables, aunque distantes. Pero algo en esa mañana cambió. Apareció en la sala de descanso justo cuando yo estaba cuidando una taza tibia.
Su pelo rojizo estaba recogido, los rizos sujetos con un lápiz. Llevaba un impermeable verde bosque todavía húmedo en los hombros. «Pareces un hombre demandado personalmente por la gravedad», dijo cogiendo la cafetera. Esbocé una leve sonrisa. Se siente preciso. Se sirvió una taza y se apoyó en el mostrador estudiándome. «Déjame adivinar. Tu semana ha sido un desastre». «Semana, mes, trimestre», murmuré. «Elige el que quieras». Sus ojos se suavizaron. «¿Quieres hablar de ello o debería distraerte con mi historia sobre el mapache que le robó un sándwich del camión a un biólogo estatal?» Eso me sacó una sonrisa genuina. Definitivamente el mapache se lanzó a contarla, su ritmo perfecto, su voz subiendo en un falso horror, mientras describía la lenta y deliberada huida del animal, con el sándwich agarrado en sus pequeñas manos, una postura de victoria. Me reí de verdad por primera vez en semanas. Cuando la historia terminó, hubo un silencio que no fue incómodo, fue bienvenido. Respiré hondo. «Gracias», inclinó la cabeza. «¿Por qué?» «Por recordarme cómo se siente no odiar el sonido de mi propia voz». Teresa parpadeó ante eso. Luego sonrió de nuevo, más suave esta vez. «Cuando quieras». Nos quedamos allí en el calor de los azulejos viejos y el zumbido de los fluorescentes. Por un momento, pareció que la tormenta de afuera no tenía nada que hacer aquí, como si quizás este edificio tuviera sus propias reglas. Cuando volví a mi escritorio, me sentí más ligero, no curado, ni siquiera completo, pero un poco menos vacío. Y quizás eso era suficiente por ahora. Más tarde, mientras recogía para irme, Teresa pasó por mi cubículo. Se detuvo, hizo un pequeño gesto con la cabeza hacia la puerta. «Mañana, misma hora, mismo mapache». Me reí. No me lo perdería. Ana no me había enviado ningún mensaje en todo el día. Ni un «¿cómo estás?», ni planes para cenar. Solo silencio. Pero por una vez, ese silencio no me poseía. Alguien más había llenado el vacío y no con ruido, sino con amabilidad. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Ese viernes por la noche no me apresuré a casa. Eran casi las 6 cuando me encontré todavía sentado en la sala de descanso, la oficina mayormente vacía, excepto por algunos rezagados y el bajo zumbido de la máquina expendedora detrás de mí. Teresa todavía estaba allí, sentada en el borde de una silla de metal, con los pies metidos debajo, como si fuera la dueña de la habitación. Se había quedado hasta tarde para terminar un informe. Yo no me había quedado por ninguna razón que tuviera sentido, excepto quizás que no quería volver a casa a la actuación que Ana había perfeccionado. No sé qué me hizo abrirme. Tal vez fue la luz suave, o como Teresa no curioseaba, solo escuchaba. No le di nombres, no dije la palabra aventura. Solo hablé con medias verdades y fragmentos. He estado viviendo con alguien a quien no reconozco. Dije con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía mucho. Los ojos de Teresa nunca se apartaron de los míos. Esa es una casa solitaria. Asentí. Solía sentirse como un lugar que construimos juntos. Ahora siento que solo estoy de ocupa en el cascarón de la vida de otra persona. No dio consejos, no intentó arreglarlo, simplemente escuchó. Sus cejas se fruncieron suavemente de una manera que me dijo que entendía más de lo que dejaba ver. A veces, dijo, la gente cambia lo suficientemente lento como para que no te des cuenta hasta que el suelo se hunde bajo tus pies. La estudié. ¿Se te ha hundido el suelo alguna vez? Sonrió levemente. Digamos que conozco el sonido de las mentiras silenciosas. Eso se me quedó grabado. Cuando finalmente me levanté para irme, el peso en mi pecho seguía allí, pero ahora tenía un nombre. Ya no solo estaba enojado, estaba de luto. Y lloras la verdad una vez que dejas de mentirte a ti mismo. Afuera, las calles brillaban bajo la luz de las farolas. La lluvia todavía se aferraba a las esquinas. Conduje a casa en silencio. Cuando entré por la puerta principal, Ana ya estaba en el salón con una copa de vino blanco medio llena descansando en su rodilla.
Se giró bruscamente al oír la puerta. «Llegas tarde». Me quité el abrigo con calma. Sí. Me quedé en el trabajo. Se levantó con los ojos entrecerrados. «¿Desde cuándo trabajas horas extras un viernes?» «Desde hoy». La tensión nos envolvió como una película de plástico. Cruzó los brazos caminando hacia mí con una inclinación de voz demasiado casual. «Podrías haber llamado». Sostuve su mirada. «Tú no me llamas cuando estás fuera». Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Parpadeó, se recompuso. «Solo creo que deberíamos comunicarnos mejor», ofreció con la voz más suave, ahora el filo embotado. La observé con atención. Sus manos estaban inquietas. Sus ojos se desviaron hacia la cocina, luego de vuelta a mí, como si estuviera calculando algo, midiéndolo todo. No respondí de inmediato. Solo dejé mis llaves y pasé a su lado, dirigiéndome hacia las escaleras. «Voy a darme una ducha», dije secamente. «La cena está en la nevera». Sentí sus ojos en mi espalda durante todo el camino. Algo había cambiado. Ella también lo sintió. Ana no estaba acostumbrada a ser la que se quedaba preguntándose, y esa silenciosa incertidumbre estaba empezando a devorarla. 2 días después estaba en medio de la revisión de un informe de cumplimiento de humedales cuando vi pasar una sombra por mi escritorio. Ana estaba de pie justo en el umbral de nuestra oficina de planta abierta, con los labios pintados, el pelo recogido y una sonrisa en su rostro que parecía fijada quirúrgicamente. Sostenía una bolsa con un recipiente de vidrio dentro, una servilleta doblada y el aire inconfundible de alguien en una misión. No le había dicho dónde se encontraba mi departamento. «Hola, cariño», dijo dulcemente, demasiado dulcemente. Las cabezas se giraron. Mis compañeros de trabajo levantaron la vista de sus monitores como si alguien hubiera traído un tigre vivo al edificio, y tal vez no estaban equivocados. Me levanté lentamente. «Ana, ¿qué haces aquí?» «Te traje el almuerzo», dijo alegremente, como si eso lo explicara todo. Dio 2 pasos más cerca, sus tacones resonando en el suelo pulido. «¿Has estado trabajando tan duro? Pensé que no tendrías tiempo para comer». Miré la bolsa. Pasta, su pesto de limón característico. Solo lo preparaba cuando quería algo de mí o de su conciencia. «Tenemos una sala de descanso», dije. «Lo sé», canturreó, pero esto se sentía más personal. Se inclinó y me besó en la mejilla. No suave, no afectuoso, solo lo suficiente para que cada par de ojos supiera que estábamos casados. Luego escaneó la oficina. Sus ojos encontraron a Teresa al instante. Teresa Muñoz acababa de salir de la cocinita bebiendo de su taza desconchada, con el logo descolorido de los Leones del Sur. Su expresión no cambió. No mucho, pero pude notar que reconoció lo que estaba sucediendo. Ana se volvió hacia ella con una sonrisa afilada. «Tú debes ser Teresa», dijo avanzando como una debutante en una fiesta de jardín. «Gabriel te ha mencionado». Teresa la enfrentó con una expresión fría. «Encantada de conocerte. Eres la que tiene el calefactor debajo de su escritorio, ¿verdad?» La voz de Ana era melosa con una falsa familiaridad. Siempre helada. Gabriel dijo que es adorable. Yo no dije eso. Teresa asintió lentamente. El sur es húmedo. Me gusta mantenerme caliente. Tiene sentido. Los ojos de Ana se deslizaron del rostro de Teresa a sus botas, a la carpeta en su mano y de vuelta. Bueno, es genial ponerle cara al nombre. Hubo una pausa delgada, silenciosa, afilada. Ana se volvió hacia mí. Traje extra. Levantó la bolsa. Pensé que a tus compañeros de trabajo también les gustaría. Espero que nadie sea alérgico a los piñones. Estaba actuando ahora, colocando servilletas, sacando tenedores como si estuviera organizando un picnic frente a un pelotón de fusilamiento. Todos permanecieron en silencio. Nadie quería un bocado de lo que realmente estaba sirviendo. Teresa se escabulló, pero no sin antes mirarme una vez, brevemente, sin pedir ayuda, solo asegurándose de que yo lo viera por lo que era. Ana se apoyó en el costado de mi escritorio,
echándose el pelo hacia atrás como una chica tratando de ganar la corona de reina del baile. «¿No es agradable cuando la gente sabe que tienes pareja?», preguntó en voz baja. La miré de verdad, Ana. ¿De qué va esto? Se rió suavemente. De nada, cariño. Solo te extrañaba. Ahí estaba de nuevo. Inocencia calculada. Miré el almuerzo que había traído. La misma pasta que preparó la primera noche que nos mudamos a la casa solía significar algo. Ahora era solo un accesorio. Se levantó recogiendo sus cosas con una sonrisa que no pertenecía a nadie real. «Te dejaré volver al trabajo», dijo besándome la mejilla de nuevo, esta vez dejando sus labios demorarse lo suficiente para marcar territorio. Mientras se alejaba, sus tacones resonando por el pasillo, vi a Teresa de vuelta en su escritorio, con los ojos fijos en la pantalla, su expresión ilegible. La visita de Ana no fue por amor, ni siquiera fue por mí. Fue un mensaje para la sala, para Teresa, para mí. Sabía que algo había cambiado y ahora estaba tratando de rebobinar el tablero. Pero esto es lo que pasa con el control. Es como el hormigón húmedo. Una vez que empieza a agrietarse, nunca vuelve a sostenerse de verdad. Fue el jueves siguiente cuando Ana hizo su anuncio. Estábamos tomando café en la cocina, un raro momento de tranquilidad que no se sentía cargado. La luz de la mañana era suave, difusa a través de las ventanas cargadas de lluvia, y estaba a punto de mis llaves cuando habló. Entonces, dijo a la ligera, revolviendo la crema en su taza, «Voy a la costa el próximo fin de semana». Hice una pausa sola. Sonrió por encima del borde de su taza. «Viajé de chicas. Solo yo, Chloe y M. Viña del Mar. Día de spa, largos paseos, demasiado vino. Ya sabes cómo solíamos hacer». Excepto que Ana no había hablado con Chloe ni con M en meses. Lo sabía porque solía contarme cada detalle de sus vidas. Ahora silencio. Mantuve mi expresión en blanco. «Suena bien», inclinó la cabeza esperando. Tal vez una grieta, una protesta, cualquier cosa. Pero no le di nada. Eso la molestó. Pude notarlo por el tic en la comisura de su ojo. Luego, casualmente, sobrevivirás sin mí unos días, ¿verdad? Creo que me las arreglaré. Fue entonces cuando la idea tomó forma por completo en mi mente. Había estado jugando a la defensiva durante semanas, coleccionando moratones emocionales, viéndola manipular el tablero. Pero esta era mi oportunidad. Más tarde ese día, encontré a Teresa en el laboratorio revisando las muestras de agua. Levantó la vista cuando me vio. «Pareces alguien que acaba de tomar una decisión muy mala o muy buena», dijo. Me apoyé en el marco de la puerta. «Eso depende de tu definición de bueno». Levantó una ceja. «Pruébame». Le conté todo, no sobre la identidad de Ana ni la verdad completa, pero lo suficiente. Lo suficiente para que entendiera que necesitaba su ayuda, que había un viaje, una oportunidad, una forma de darle la vuelta al espejo. Teresa no dijo nada al principio. Se reclinó con los brazos cruzados, observándome con atención. «¿Quieres que te ayude a pillarla?», dijo sin preguntar. «Quiero que finalmente vea cómo se siente la verdad cuando te mira de frente». Asintió lentamente asimilándolo. «¿Cuál es el plan?». «Yo me encargo de mi parte. Solo necesito que interpretes un papel, uno en el que serás buena». No preguntó qué papel. No exigió detalles. Simplemente me miró directamente a los ojos y dijo: «Vale, estoy dentro. Incluso si se pone feo». Sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Gabriel, he vivido en lo feo. Por primera vez en semanas sentí que algo se agitaba en mi pecho que no era pavor. Tampoco era alegría, pero era un movimiento hacia adelante. Y cuando has estado quieto en silencio durante demasiado tiempo, incluso el cambio más pequeño se siente sísmico». Esa noche Ana llegó a casa tarareando, dejando su bolso en el banco como si no hubiera estado conspirando en silencio. Me dio un beso que se sintió hueco y me preguntó si podía comprar más vino mientras ella no estaba. Le dije que compraría algo bueno y lo decía en serio,
porque no sería la única bebiendo junto a la playa. La costa de Chile tenía su propio tipo de silencio. No era el opresivo en el que Ana y yo habíamos estado viviendo. Era más suave, cubierto de niebla, salado por el mar. Viña yacía tranquilamente bajo un pálido cielo de octubre, el viento peinando las dunas, mientras las olas susurraban contra la orilla como si supieran demasiado. Llegué primero. Me registré en un hostal económico escondido detrás del resort que Ana había reservado. 200 y medio de distancia, una línea de pinos entre nosotros y todo lo que no habíamos dicho en meses. Teresa llegó una hora después, vestida para la ocasión. Vaqueros cómodos, un cardigan suave, una bandolera colgada del hombro. Dentro de la bolsa, su cámara, lentes y una tarjeta de visita falsa de una marca inventada que llamamos Sunset Snap Collective. Una fotógrafa que ofrecía retratos de pareja gratuitos como prueba de marketing. Local, espontáneo, artístico, plausible. Lo habíamos ensayado una vez. No había margen de error. La espera fue la peor parte. Ana se había registrado. La vi brevemente desde el otro lado del aparcamiento. Bufanda vaporosa, gafas de sol, el teléfono pegado a la mano. Se rió de algo. Entonces, un hombre apareció detrás de ella. Alto, delgado, chaqueta oscura, el mismo todoterreno de la descripción del detective. No hubo abrazos esta vez, ni manos cogidas, solo esa familiaridad, la forma en que la gente se mueve cuando baja la guardia. Le tocó la espalda mientras entraban en el resort. Una silenciosa reclamación practicada. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas dejaron marcas. «Respira», susurró Teresa. Lo hice. A media tarde paseaban cerca del paseo marítimo con cafés helados, las gafas de sol todavía puestas. Fue entonces cuando Teresa se acercó. Llevaba su máscara de fotógrafa sin esfuerzo, cálida, desenfadada, segura. Los saludó como si los conociera desde hacía 5 minutos y ya le cayeran bien. Explicó el proyecto. Dijo que tenían exactamente el aspecto que buscaba. Ana dudó mirando al hombre a su lado. Él se rió, se encogió de hombros. Claro, dijo. ¿Por qué no? Entraron en la playa, la luz del sol rozando las olas, las gaviotas volando en círculos como si esperaran un veredicto. Teresa los colocó con pericia, primero uno al lado del otro, luego en ángulo, las manos tocándose, las mejillas cerca. Mantuvo la voz suave, órdenes gentiles, ánimos. Ahora probad con un beso, solo uno pequeño. Ayuda a captar la conexión. Contuve la respiración. Ana ni siquiera se inmutó. Se volvió hacia él, sonrió como si lo sintiera y presionó sus labios contra los de él. Clic. Ese fue el sonido de todo rompiéndose. Teresa capturó el momento y siguió como una profesional, tomando algunas poses más, luego agradeciéndoles con una sonrisa ensayada. Ana elogió su bufanda. El hombre preguntó si podían etiquetarla más tarde. «Os lo enviaremos por correo», respondió Teresa, entregándoles una tarjeta con un código QR. Se marcharon Ana sacudiéndose la arena del abrigo, completamente inconsciente. Me quedé escondido detrás de la duna, viéndolos caminar de regreso al resort. Ana riéndose de algo que él decía. Teresa regresó un minuto después con la respiración entrecortada, la correa de la cámara apretada en su mano. «Lo tengo», susurró. No dije nada al principio porque hay una diferencia entre sospechar que alguien es capaz de traicionar y ver cómo lo demuestra sin dudar. Se sintió quirúrgico, limpio, como el momento en que se pasa la anestesia, y te das cuenta de que la herida era más profunda de lo que pensabas. «¿Estás bien?», preguntó más suave ahora. Asentí lentamente. «Esto es todo», dije. «Ahora actúo yo». Teresa me miró a los ojos, y si me ve, se da cuenta de quién soy. Entonces haremos que vea más. Esa noche nos quedamos en silencio en el motel. Apenas toqué la cena. Teresa subió las fotos editadas lo justo para agudizar los detalles. El beso, el toque, la cercanía, todo innegable. En mi pantalla, Ana parecía feliz, tranquila,
incluso como si la culpa nunca la hubiera alcanzado. Pero mañana lo haría porque mañana sería yo quien sostuviera la cámara, y esta vez sería ella la sorprendida. La noche cayó como una cortina. El cielo sobre Viña pasó del gris al azul terciopelo. Las olas se ralentizaron a un ritmo cansado, mientras los bañistas desaparecían y las luces del resort parpadeaban como ojos abriéndose en la oscuridad. Esperé justo fuera del camino hacia las dunas, lo suficientemente cerca para ver, pero oculto detrás de una valla de madera nudosa. Tenía las palmas sudorosas, el corazón latiendo constante y bajo como un motor, calentándose antes de arrancar. Ana apareció justo antes del atardecer. Vestía de blanco, un ligero chal sobre los hombros descalza en la arena, como si lo hubiera ensayado. Sola ahora su hombre misterioso no estaba a la vista. Caminaba despacio, deliberadamente, como alguien que intenta empaparse de un momento que cree que se ha ganado. No esperaba verme, pero eso es lo que pasa con la sorpresa. Solo funciona cuando la ilusión sigue intacta. Teresa y yo lo habíamos coordinado al minuto. Ella se acercó primero, cámara en mano, la misma sonrisa cálida de antes. Esta vez, Ana la reconoció de inmediato. Vi la doble mirada, la pausa en su paso. «Tú», dijo Ana parpadeando. Teresa asintió con calma, solo terminando mi lista de tomas. Fue entonces cuando entré en escena. Ana se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido como un alambre demasiado tenso. Me miró a mí, luego a Teresa, y de vuelta. Su boca se abrió sin sonido. Una ráfaga de viento le levantó el pelo mientras el océano murmuraba detrás de ella. Entonces, las palabras llegaron agudas y quebradizas. «¿Quién es esta?» No me inmute. Avancé con las manos en los bolsillos, la voz firme. «Esta», dije, «es mi prometida». Silencio. Silencio absoluto y desolador. El rostro de Ana se quedó sin color. Su respiración se entrecortó como si la hubieran golpeado. Sus ojos se volvieron hacia Teresa, viéndola de verdad. Ahora la cámara, la bufanda, los pendientes, la oficina. El reconocimiento aterrizó como un ladrillo. Sus labios temblaron. «Tú me has tendido una trampa». Esbocé una pequeña sonrisa. «No, Ana. Dejé que te encontraras de frente con tu propio reflejo». Negó con la cabeza lentamente. «¿Tuviste a alguien siguiéndome todo este tiempo?». No respondí. No era necesario porque ya no me hablaba a mí. Se estaba desmoronando allí mismo en la arena. «Sabía que estabas actuando raro, siseo, quedándote hasta tarde usando una colonia que ni siquiera te gusta. Lo sabía. Estabas tratando de vengarte, tratando de ponerme celosa». «No estabas celosa, Ana», interrumpí. «Fuiste arrogante. Creíste que tenías tiempo. Creíste que seguiría orbitando mientras jugabas a las casitas con un extraño». Apretó los puños a los costados. «No sabes cómo ha sido para mí». No dije. «No lo sé. Porque nunca me invitaste a la verdad. Simplemente asumiste que aceptaría las migajas». Teresa permaneció en silencio a mi lado. Su cámara bajada ahora. No habló. No tenía que hacerlo. Los ojos de Ana se movían entre nosotros, el pánico creciendo detrás de su compostura. Esto es cruel», espetó. «Eres cruel». «No», dije acercándome más. «Esto es claridad, algo que has estado evitando desde el día en que me miraste a los ojos y mentiste». Tragó saliva con fuerza. «Entonces, ¿qué? Simplemente me estás reemplazando». Hice una pausa. «Reemplazándote», repetí. «No, Ana, estoy recordándome a mí mismo». Y resulta que ella me recordó cómo es eso. La voz de Ana bajó a un susurro. «Se suponía que me amarías para siempre». «Lo hice», dije en voz baja, «hasta que hiciste que para siempre no significara nada». Sus hombros se hundieron. Entonces, la rebeldía se desvaneció de ella como la marea retrocediendo. Parecía más pequeña, no la Ana compuesta que planeaba fines de semana de spa y lucía sonrisas estudiadas. Solo una mujer en la arena, atrapada entre la vida que construyó y la verdad que enterró bajo ella.
Luego susurró algo que no esperaba. Algo de eso fue real. Por un momento no hablé. El viento respondió por mí, sal y frío zumbando más allá de nuestros oídos. Entonces asentí. Sí, dije hasta que dejó de serlo. Ana parpadeó con fuerza, se dio la vuelta y caminó de regreso al paseo marítimo sin decir otra palabra. Teresa se quedó a mi lado, todavía sosteniendo la cámara, pero ya no filmando. Dejé escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Me miró con voz suave. ¿Estás bien? No, dije, pero lo estaré. Porque en algún lugar entre la mentira y la lente, finalmente había encontrado el final del guión que Ana había estado escribiendo. Y ahora era mi turno de empezar una nueva historia. Los tribunales no se parecen a los de las películas. No hay drama de caoba ni gritos a través de suelos pulidos. Solo iluminación fluorescente, sillas cansadas y un reloj haciendo un tic-tac tan fuerte que empieza a sonar como un juicio. Ana se sentó 2 filas por delante de mí. Su abogado le susurraba al oído mientras ella miraba la mesa frente a ella, como si de repente pudiera reescribir la historia. Su pelo estaba más liso de lo habitual, sin pendientes. Llevaba un vestido azul apagado y ninguna sonrisa. No la reconocí, y tal vez por primera vez me di cuenta de que no quería hacerlo. Mi abogado, el señor Cárdenas, golpeó una carpeta a mi lado. Dentro las fotos que Teresa tomó, cada una con fecha y hora, marca de agua, catalogada. La verdad ordenada pulcramente en 20x25. Ana no había impugnado las pruebas, no después de verlas, no después de darse cuenta de que el juego que creía estar jugando ya había terminado antes de que pisara la playa. Pero hoy era el paso formal, el mazo, la línea que convierte una traición en un registro. No me había hablado desde esa noche en Viña, ni mensajes ni disculpas, solo su firma en los documentos de divorcio una semana después, aceptando el acuerdo de propiedad que propuse sin una sola línea de protesta. Tal vez fue culpa, o tal vez simplemente se dio cuenta de que no quedaba nada que salvar. Cuando el juez finalmente se dirigió a nosotros, todo se movió rápidamente. Se leyeron los términos. Confirmado. Propiedad dividida. Ana asintió en silencio cuando el juez le preguntó si aceptaba los términos, incluida la cláusula que renunciaba a cualquier reclamación futura de pensión compensatoria o división de bienes. Su voz solo se quebró una vez, una pequeña grieta en su tono, por lo demás ilegible. Ocurrió cuando el juez preguntó si esta disolución se realizaba con plena conciencia y claridad. Susurró. Sí, y escuché el temblor en su voz. Eso fue todo. Así es como termina. Sin fuegos artificiales, sin confesiones, solo un bolígrafo, una sentencia, un momento. Después de que se levantó la sesión, Ana se puso de pie lentamente, recogió su bolso y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de ella como un signo de puntuación. Me quedé en mi asiento un momento más. No por tristeza, sino porque ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Ya no estaba enojado. No esperaba que ella lo sintiera, lo explicara o lo tergiversara. Ya lo había hecho, y el silencio que dejó atrás era finalmente mío. Afuera, Teresa esperaba cerca de las escaleras del juzgado. Llevaba un suéter gris y su pelo estaba recogido en una trenza suelta, el viento tirando de ella suavemente. No dijo nada. Solo me ofreció la mano. La tomé. Caminamos hacia el estacionamiento en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque ambos sabíamos que las palabras no eran el único tipo de cierre. La miré una vez mientras caminábamos. Gracias, dije. ¿Por qué? Por demostrarme que no estaba loco. Esbozó una pequeña sonrisa. Nunca estuviste loco, Gabriel. Simplemente dejaste de fingir. Las hojas volaban por la acera en perezosas espirales. Exhalé profunda y limpiamente. No había ganado nada en el tribunal. No realmente, pero había recuperado algo más importante. A mí mismo. Y eso no era algo que un juez pudiera afirmar. Volví a la oficina del detective en una mañana gris.
Las mismas nubes bajas se cernían sobre Valdivia, como siempre en esta época del año. La lluvia empañaba el parabrisas suave pero constante, como si el cielo mismo no pudiera dejar de recordar. La oficina de Mateo no había cambiado, todavía oscura, todavía abarrotada de correos sin abrir, y una vieja cafetera que jadeaba cuando funcionaba. Un lugar donde los secretos esperaban a ser impresos y sellados en sobres silenciosos. Levantó la vista cuando entré. «Bueno», dijo inclinando la cabeza. «Pareces un hombre que ha estado en el infierno y ha vuelto con recuerdos». Dejé la memoria USB sobre su escritorio. «Me debías una». La cogió, la giró entre sus dedos. «Es el material bueno». Asentí. Lo besó para la cámara. Sin sombras, sin ángulos, solo claridad. Mateo sonrió sin calidez. Apuesto a que eso cerró la puerta a unas cuantas cosas. Lo hizo. Me senté frente a él mientras conectaba la memoria. La pantalla parpadeó y ahí estaba. Fotogramas de un momento que Ana probablemente ni siquiera recordaba del todo, pero que la recordaba a ella. Mateo revisó las imágenes, luego abrió un cajón y sacó un sobre sencillo. Sin remitente, no dije. No necesita saber quién lo envió, solo que alguien más lo sabe. La esposa del amante. Asentí. Ana no era la única persona que reescribía la realidad a espaldas de alguien, y algunas verdades merecen más que una confrontación. Merecen ser expuestas, silenciosas, limpias, innegables. Mateo imprimió las fotos, las deslizó en el sobre, lo selló. No miré, solo encendí un cigarrillo y me recliné, el ligero ardor del tabaco llenando mis pulmones de una manera que se sentía menos como un daño y más como un punto final. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mateo golpeando el sobre contra su palma. Sí, dije exhalando. Ese capítulo está cerrado, pero alguien más también merece el final. Asintió, se levantó y deslizó el sobre en la bandeja de correo saliente. Yo también me levanté, encogiéndome de hombros para ponerme el abrigo. Afuera, la ciudad no había cambiado, pero algo en mí sí. No más ruidoso, no más frío, solo más quieto. No necesitaba aplausos, no necesitaba venganza, solo el silencio que llega cuando la mentira deja de resonar. Salí de la oficina sin mirar atrás, y por primera vez en meses, la lluvia se sintió.